Buenos días, hermanos. Es un honor para mí, como siempre, poder estar compartiendo con ustedes este culto de adoración a nuestro Dios y tener este privilegio que el Señor me concede de poder compartir su palabra. Saludo a aquellos que no he alcanzado a saludar, a Ezequiel, su madre, a la Cami también, que no alcancé a saludarla. No sé si alguien más se me pasó, pero que el Señor les bendiga. Quiero invitarlos que puedan buscar la carta de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. El tercer texto de la liturgia abarcó un poquito de lo que vamos a observar hoy. El que lo encuentra se puede poner de pie, el que pueda también. Y quiero invitarlos a que podamos leerlo juntos en versión Reina Valera de 1960. Santiago 5, versículos 13 al 18, dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Todos juntos, hermanos. Vamos de nuevo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Puede tomar asiento. Vemos nosotros a Santiago ya llegando a la cúlmine de su epístola. Y como es costumbre, Santiago dedica un tiempo para darnos algunas directrices con respecto a un asunto sumamente importante para los cristianos. ¿Cuál crees que es? La oración. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el tema principal en estos versículos leídos es la oración? ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil, mis hermanos. Lo sabemos porque se repite la palabra oración o el verbo orar en todos los versículos. Haga usted el ejercicio ahí. En cada versículo aparece el concepto de orar u oración. Así que Santiago desea enfatizar la importancia de la oración en nuestras vidas. Y aquí se puede levantar una pregunta. Ya entendemos que debemos orar, pero ¿qué nos quiere enseñar Santiago respecto a la oración? Quiero invitarlos entonces a que podamos observar justamente esto. El propósito de hoy es que practiquemos la oración de manera individual y de manera comunitaria. El título es La oración eficaz. Y vamos a observar 3 grandes principios acerca de la oración. Que debemos orar en toda circunstancia, que debemos cumplir con ciertos requisitos, y tercero, que debemos creer en el poder de la oración. Vamos a nuestro primer punto. Debemos orar en todas circunstancias. Para esto vamos a usar los versículos 13 y 14, que dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
En primer lugar, entonces, se nos enseña que cuando estemos afligidos, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La palabra afligido en el griego es una palabra genérica para referirse a toda clase de aflicción, toda clase de pruebas, de debilidades, esos momentos difíciles en nuestras vidas, esos momentos complejos, cuando no estamos pasando por un buen momento. ¿Qué debemos hacer entonces si somos visitados por diversas aflicciones, por diversas tristezas de cualquier tipo? Santiago nos dice, practica la oración. Y yo les pregunto, ¿será que verdaderamente cuando viene la aflicción a nuestras vidas, cuando viene la dificultad a nuestra vida, cuando nos inunda la tristeza, lo primero que hacemos es orar? ¿O lo primero que hacemos es cuestionar la voluntad de Dios? ¿O lo primero que hacemos no es cuestionarnos el por qué esto me está pasando a mí? Y se produce el enojo, el cuestionamiento, la molestia hacia otra persona. Pero el texto es claro. Nos dice, si viene aflicción a tu vida, lo primero que debes hacer es orar. En medio de las aflicciones que vienen a nuestras vidas, Dios nos llama a que lo busquemos por medio de la oración. Y esta oración no es solamente para ser liberados de la aflicción, sino que también es para que nos humillemos delante de Dios y Dios nos fortalezca, para no sucumbir a nuestra aflicción, dolor y tristeza. A veces la voluntad de Dios, mis hermanos, será que permanezcamos en el problema. Por eso debemos pedir a Dios fortaleza, confianza en su voluntad, porque a veces su voluntad es que nosotros permanezcamos en tal aflicción. Debemos orar en segundo lugar cuando estemos alegres. Versículo 13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La palabra alegre connota la idea de felicidad de corazón, esa que uno tiene cuando todas las cosas salen bien, pero también cuando las cosas salen mal, pero podemos tener la confianza de que Dios está obrando. Y es cierto, porque se pueden estar preguntando, que cantar no es lo mismo que orar. Pero la Biblia nos enseña que estas dos cosas están íntimamente relacionadas. Tanto así que nosotros sabemos que algunos salmos, algunos himnos, algunas canciones son literalmente oraciones ante Dios. ¿No es una oración acaso el himno que dice, delante de ti solo puedo callar? No les voy a cantar, mis hermanos, porque los amo. No voy a hacerlos pasar por esto. Amén. Delante de ti solo puedo callar y reconocer que tú eres Dios. Estando ante ti, solo hay algo que mi alma quiere hacer, y es exaltarte hoy, Señor. Se canta también el Padre Nuestro, que es literalmente una canción. Somos entonces invitados, mis hermanos, a que cuando estemos tristes, oremos. A que cuando estemos alegres, oremos, cantando a nuestro Dios por sus bondades. Y en tercer lugar, debemos orar cuando estemos enfermos. Y no solo eso, cuando estamos enfermos tenemos que llamar, según el texto, a los ancianos, a los presbíteros. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, yo les quiero preguntar, cuando ustedes pasan por estas dificultades de salud, cuando realmente se sienten mal, están enfermos, ¿llaman a los ancianos para que oren por ustedes?
¿Realmente ustedes avisan de su estado de salud para que el pastor o los presbíteros puedan orar por ustedes? Mira cómo Santiago lo expresa. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Como pregunta. Y responde, llame. ¿Quién debe llamar? El mismo enfermo. Cuando estemos enfermos tenemos que llamar a los presbíteros de la iglesia, a los ancianos, a los pastores para que puedan orar por ustedes. No porque ellos tengan un poder especial, mis hermanos, sino porque ellos son personas que los pastorean y que tienen cuidado de ustedes. Santiago dice más, y dice, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que vayamos a visitar a un enfermo tenemos la obligación de llevar nuestro kit, nuestra botellita con aceite y ungirle. ¿Qué creen ustedes? Que obvio. La respuesta es no, mis hermanos. En aquellos tiempos el aceite de oliva, sobre todo, era de uso medicinal. La ciencia médica de ese tiempo, de aquella época, recomendaba el uso del aceite de oliva como una medicina para sanar algunos tipos de dolencia, como una friega. Pero ahora sabemos que hay otras herramientas más adecuadas a nuestro contexto. Pero podemos preguntarnos, si el aceite entonces era tan importante, y Santiago dice que hay que ungir con aceite, ¿por qué el pastor está diciendo que ya no es necesario? Porque la misma escritura nos dice que no todas las oraciones para sanidad requerían ungir con aceite al enfermo. Veamos algunos ejemplos. Hechos 9:34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Simplemente autoridad, el poder de la palabra. En otra hubo sanidad cuando le tomaron de la mano, como en Hechos 3:7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y en otras vemos ejemplos que eran ungidos con aceite y eran sanados. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El énfasis de este pasaje, mis hermanos, no es la unción con aceite, sino el poder de la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Santiago es que entendamos que dependemos de Dios y que debemos orar constantemente. El propósito es orar en todo tiempo, sabiendo que la oración verdadera tiene ciertos requisitos. Versículo 15 y 16. Debemos cumplir con ciertos requisitos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El primer requisito acerca de la oración no es el aceite, sino la fe. Lo que hace la diferencia en la oración no es la oratoria o el estatus del emisor, sino la fe en la persona correcta, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, parte A. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No es orar por orar lo que hace que el enfermo se sane o se salve. Es Dios, mis hermanos, quien tiene el control de todas las cosas. Él es el que tiene el poder de sanar y salvar al que Él quiera. Él es el Todopoderoso. No el presbítero, no el pastor, no el hermano con más tiempo en la iglesia. Es Dios. El segundo requisito de la oración es el autoexamen.
versículo 15, parte B, que dice, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que muchas, aquí por favor préstame atención, significa que muchas de nuestras enfermedades son causadas por el pecado. No estoy diciendo que todas nuestras enfermedades, pero algunas sí. Por ejemplo, aquellas que son producto de los malos hábitos, del descuido personal. Obviamente, cuando no nos cuidamos, vienen ciertas enfermedades, cirrosis, obesidad, problemas al corazón. Y hay un salmo muy particular, en donde la consecuencia del pecado llevó al salmista a sentir dolor en su propio cuerpo. Salmo 32, que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué cayó? ¿Qué fue lo que ocultó el salmista? Su pecado. No había ido delante de Dios a confesar su pecado. Había resistido. Y los historiadores dicen que fue más de un año en donde él guardó silencio. Y esto tuvo consecuencias espirituales, pero también físicas. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando pasan una rabia, una tristeza, les duele la cabeza y se sienten mal? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, es decir, mi juventud, en sequedades de verano. El tercer requisito de la oración es el mutuo perdón. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos recuerda que somos una familia, la familia de la fe. Pero también nos quiere decir con esto que en la familia siempre hay roces. Siempre hay algo que uno puede decir que al otro no le guste. Siempre hay algo que uno puede hacer que al otro no le guste. Entonces, cuando esto ocurra, debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros para ser sanados, mis hermanos, espiritualmente, pero también físicamente. Por esto es menester que en este momento entendamos algunas cosas sobre la confesión de nuestros pecados y lo que el texto nos está diciendo. Primero, la confesión debe ser dirigida a la persona contra la cual pecamos. La mayoría de cristianos, la mayoría de nosotros cuando pecamos, preferimos esa confesión en secreto ante Dios. Señor, yo sé que fallé, yo sé que pequé en decirle esto a mi hermano y te pido perdón. Pero la Escritura nos dice que el pecado que involucra a otra persona debe ser confesada a esa persona. Ante Dios, pero también ante la persona a la cual ofendimos y dañamos. Segundo, y esto es algo que no practicamos, la confesión debe ser pública. ¿Se han dado cuenta que cada vez que el litúrgico da la oportunidad para que oren, damos gracias, pedimos por aquellos que están enfermos, por ciertas necesidades, pero nunca hacemos pública confesión de nuestros pecados? Nunca pedimos en la comunidad para que el Señor nos perdone y para que los demás nos ayuden a orar por nuestra lucha. El tiempo original del verbo confesar implica también la confesión en grupo, comunitariamente. Y es bueno que en las reuniones de oraciones, en las reuniones de los departamentos e incluso en el culto podamos confesar nuestros pecados.
Tercero, la confesión pública debe ser discreta. La confesión pública, porque se pueden estar preguntando, pero ¿cómo hago una confesión pública sin sentirme completamente avergonzado? La confesión pública no necesita ser detallada, ya que puede desviar el centro del culto. Es suficiente decir públicamente, oren por mí. Necesito la victoria sobre mi pecado. Oren por mí porque me siento desmotivado. ¿Cuántos nos hemos sentido desmotivados en algún momento? ¿Cuántos hemos tenido problemas con la fe en ciertos momentos? ¿Cuánto a lo mejor no hemos querido estar aquí, pero estamos aquí? Sería un error entrar en detalles, pero lo que importa, mis hermanos, en este espacio es descubrir que todos los presentes batallamos con transgresiones hacia la palabra y el carácter santo de nuestro Dios. Todos, mis hermanos, batallamos con algo. Esté lo más oculto de nuestro corazón o sea visible, todos batallamos con algo. ¿Y saben por qué no somos capaces de confesar nuestros pecados? Porque no queremos mostrarnos débiles. No queremos mostrarnos desganados. Porque aparentamos ser algo aquí que no somos todo el tiempo. Cuarto, la confesión debe ser apropiadamente específica. Específica no en lo público, sino con el ofendido y con Dios. Una oración como la siguiente: Dios, si cometí algún error, perdóname, no es una confesión de pecado. En absoluto. Nosotros sabemos en qué hemos ofendido. Señor, perdóname porque hablé mal de mi hermano. Señor, perdóname porque tengo envidia de mi hermano. Esa es una oración específica. Y voy delante de la persona ofendida y le pido perdón por hablar mal, por actuar mal o por tener tanta pasividad de nunca hacerle lo bueno. Nosotros pecamos específicamente en contra de los demás. Así que también debemos confesar nuestros pecados específicamente en el contexto adecuado. Quinto, la confesión debe tener honestidad e integridad. Evite la confesión falsa. Esa confesión que no tiene un quebrantamiento sincero. Esa cuando todavía no has sido convencido de pecado, mejor no lo hagas. Mejor pídele a Dios que te convenza de pecado, que te quebrante realmente. Y cuando lo sientas, anda delante de tu hermano, y pide perdón. Los que son padres entenderán. ¿Cuántas veces los hijos simplemente piden perdón para zafarse del problema? O porque le estamos diciendo que lo que están haciendo es malo. Pero no hay realmente una confesión de pecado. No hay realmente un arrepentimiento. Simplemente lo hacen por cumplir. No seamos así, mis hermanos. Hasta aquí hemos aprendido que debemos orar en todo momento. Estando tristes, estando alegres, estando enfermos. Que debemos practicar la oración. Porque practicar la oración es reconocer que Dios tiene el control de todo. ¿Saben por qué no oramos enseguida, mis hermanos? Porque dudamos de que Dios tenga el control. Dudamos de su soberanía. Creemos que orar es algo, que es pasividad. Orar es algo activo porque estamos diciéndole al Señor, Señor, yo no puedo. Por mis propias fuerzas no puedo. Dependo de ti. Dependo de tu voluntad, dependo de tu soberanía, dependo de tu poder. Yo no puedo. También hemos aprendido
que en esta vida en oración conlleva ciertos requisitos, como la fe, orar con fe. Y sé que suena lógico, debemos orar con fe, creyendo que Dios tiene el control de todo. Mis hermanos, pero dudamos. Hay una historia en Hechos, en donde Pedro ha sido encarcelado y están orando para que él sea liberado de la cárcel. Están orando y ocurre algo en la cárcel y Pedro escapa, logra salir y va a golpear la puerta donde están los hermanos reunidos. Y alguien dice, parece que es Pedro. ¿Cómo va a ser Pedro si Pedro está preso? Va una joven a abrir y no lo puede creer. Hermanos, estaban orando para que Pedro sea rescatado. Y Dios hizo el milagro y se sorprendieron. Si nosotros realmente creyésemos lo que oráramos, muchas cosas ocurrirían. Hemos aprendido también que esta oración conlleva el autoexamen, el perdón mutuo. Y por último, observaremos entonces el poder de la oración. Versículo 16 en adelante. Debemos creer en el poder de la oración. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos da aquí un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Versículo 16 nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, tiene mucho poder, puede lograr muchas cosas. Y esto no es para los super santos, no es para los presbíteros y para los pastores, es para todos los que son hijos de Dios. Y esto no es solo para aquellos que ustedes creen que están más cerca de Dios. ¿Se han fijado que cuando está un grupo de hermanos y está el pastor, quién es el que ora? ¿Por qué? Porque está más cerca de Dios. No entendió nada de la clase. Estamos reunidos todos y alguien tiene que orar por el enfermo. ¿Y a quién le piden que ore? Al pastor, al presbítero. La oración del pastor no es más que tu oración. La oración del presbítero no es más que una oración sincera de la cata. Que con pocas palabras a lo mejor puede ser más sincera que nosotros. Santiago entonces nos da un ejemplo del poder de la oración y nos habla acerca de Elías. Y nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que éste oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué creen ustedes que pasó? No llovió. Y nosotros nos sorprendemos por esto. No llovió por 3 años y 6 meses. Y luego oró otra vez. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Quién era Elías? Y cuando hablamos de Elías, nosotros siempre decimos este profeta usado por Dios, grande, usado en las manos del Señor. Pero Santiago nos da la perspectiva de otro Elías, pareciera. Y nos dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un ser humano igual que tú, con nuestras mismas debilidades, con temores, con frustraciones, con depresiones. Las mismas luchas
que todos nosotros tenemos en algún momento de nuestras vidas. Elías entonces era un hombre igual que nosotros, pero oró fervientemente y grandes cosas sucedieron. Y estamos claros, mis hermanos, que todo lo ejecuta Dios según su voluntad, porque Él lo permite, pero se nos dice que nosotros debemos pedir, que debemos tener una oración ferviente para pedir lo que queremos. Es así, mis hermanos, como le plació a Dios relacionarse con sus hijos. Dios lo conoce todo, sí, mis hermanos, lo conoce todo. Dios conoce tu corazón, sí, conoce tu corazón mejor que tú mismo. Él sabe qué es lo que necesitas, sí, Él sabe que necesitas. Pero a Él le plació relacionarse en oración. Y te invita a que si tú tienes necesidades, ores. Que si tú estás afligido, ores. Que si tú quieres algo, ores. Que si tú estás alegre, ores dándole gracia. Es así como a Dios le plació comunicarse contigo. Dios es un Dios que escucha siempre, mis hermanos, la oración de su pueblo. Dios no es como nosotros. Tápense los hijos que están aquí, tápense el oído. A veces nuestros hijos hablan y nosotros no los escuchamos. Marti, tápate el oído. A veces estamos ahí y nos están hablando y nosotros estamos pensando o haciendo cualquier otra cosa y en realidad no sabemos lo que nos está hablando. Dios no es así con nosotros. Sí, la Lili se ríe porque le ha pasado con Martín. A todos nos ha pasado en algún momento, y no solo los que son padres, sino que a veces estamos en alguna parte y alguien nos está hablando y realmente no estamos escuchando. Estamos en otra, nuestra cabeza, nuestra preocupación está en otro lado en ese momento. Dios no es así. Dios está siempre, mis hermanos, siempre atento a tu oración. Siempre, siempre, siempre. Aunque tú sientas que Él no está, aunque tú sientas que Él no te está escuchando, siempre está atento a la oración que tú hagas. Porque es así como a Él le plació relacionarse con sus hijos. No es una oración con un grado alto de perfección la que Dios acepta. Esas oraciones pomposas con lenguaje teológico. No, mis hermanos. Creo que lo he dicho en más de una ocasión. Nuestros hijos cuando nos van a pedir algo no nos dicen, no, excelentísimo Padre, bondadoso, te quiero pedir para poder comprarme algo. No. Ellos van y dicen, dame 5,000. Sincera. Igual se portan bien antes de pedir, pero haciendo la pata, claro. Nosotros debemos orar, mis hermanos, sinceramente, con un corazón sincero, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. No es necesario un lenguaje especial. Debemos tener una oración sincera como la que hizo Pedro. En ese momento de necesidad, Señor, sálvame que perezco. Señor, ayúdame. Señor, tengo necesidad de ti. Señor, ¿sabes qué? No sé qué estoy haciendo aquí. No sé orar. No sé qué decisión tomar. Ayúdame. Guíame. Consuélame. Quiero sentir tu presencia. Yo sé que tu palabra dice que estás aquí, pero no te siento. Quiero sentirte. Una oración sincera, mis hermanos. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago respecto a la oración? Que debemos orar en cualquier circunstancia, que hay ciertos requisitos en la oración y que debemos creer en el poder de la oración.
Observemos entonces algunos detalles breves sobre la oración. 1. La oración es una disciplina para un mayor deleite con Dios. La oración es una disciplina que debe ser ejercitada. Todos sabemos, mis hermanos, que si alguien busca estar en mejor forma, ¿qué debe hacer? Ejercicio, comer bien, comer sano. Pero si yo pienso en que voy al gimnasio y que hago serie y levanto pesa, si yo me imagino que tengo una dieta equilibrada, ¿voy a bajar de peso? No. Si no, mírenme. La persona, ¿qué tiene que hacer? Ir al gimnasio, comer sano, para ver mejores resultados. Lo mismo sucede con la oración, mis hermanos. Yo sé que todos los presentes saben que deben orar, saben la importancia de la oración, pero no sacan nada en saber qué tan importante es la oración y no orar. No pueden esperar que Dios muestre su voluntad simplemente porque ustedes en su corazón dicen, Señor, guíame. Tienen que humillarse delante del Señor, orar, ejercitarse en la oración. 2. Al recibir, en la oración recibimos y sentimos las misericordias de Cristo. La oración es un medio para un deleite mayor en Dios, que nos permite escucharlo, nos permite hablar con Él. El motivo por el cual estamos orando muchas veces es transformado en medio de la oración. Porque en medio de la oración empezamos a entender cuál es la voluntad de nuestro Dios. La oración forma parte del diseño de Dios para que lo conozcamos más. ¿Cómo usted conoce más a una persona? Relacionándose con ella, sabiendo qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. A través de la oración, nosotros podemos conocer más a nuestro Dios. A través de su palabra podemos conocer más a nuestro Dios. Tercero, la oración es una negación a nosotros mismos. La oración es una negación a nosotros mismos porque nos dice que debemos depender de Dios. Ustedes saben que la oración no solamente o no necesariamente se hace de rodillas, ¿cierto? Que ustedes pueden orar sentados, de pie, mientras van caminando. No cierren los ojos si va caminando. Pero puede orar en todo tiempo, en todo momento y en cualquier posición. Pero la oración de rodilla tiene un significado especial. ¿Por qué? No, la oración de rodilla no va a ser más escuchada que la de pie. Pero físicamente es humillarse. Es decir, Señor, yo no puedo, tú sí. Señor, por mis capacidades no puedo resolver esto, tú sí. Señor, te adoro porque tú te lo mereces. Ahora que está más bonito el tiempo, vamos a comenzar a orar de rodillas. ¿Amén? Amén. No, mentira, hermano. Es voluntario. Si ustedes quieren arrodillarse, pueden arrodillarse. Cuarto, la oración es disfrutar una cercanía segura con Dios. La oración es disfrutar una cercanía segura con Dios. Es por medio de la obra de Cristo que tenemos confianza para venir delante de Dios y ser recibidos por el Padre Celestial. Es a través de su sacrificio
que nosotros podemos llamarle a Dios, mis hermanos, a la persona, al ser más importante, al Todopoderoso, podemos ir y con confianza decirle, Padre, necesito esto. Padre, quiero esto. Padre, te doy gracias por esto otro. Con toda confianza. Sin tener que portarnos bien, hacerle la pata a Dios. Sino que tenemos la confianza de poder ir delante de nuestro Dios como Padre para crecer en esta relación con Él. Querida iglesia, disfruta de ir a la presencia de Dios, sabiendo que Él está atento a tu clamor. Querida iglesia, disfruta de que Dios está atento a tu oración. Queridos hermanos, disfruten de saber que Dios, nuestro Dios, es tu Padre. Quinto, Cristo entiende las circunstancias que atravesamos y prometió ayudarnos con su misericordia y gracia. Esta confianza en Cristo no solo nos ayuda a venir a Dios en oración, sino que también nos ayuda a saber que Él entiende las circunstancias que atravesamos. Y nos ayuda también a entender que Él prometió ayudarnos con su misericordia y con su gracia. Qué hermoso, mis hermanos, es saber que tenemos a un Dios, a un Padre que nos entiende. ¿Se han fijado ustedes que lo que los hijos siempre le reclaman a sus padres es que no los entienden? O a lo mejor nosotros les dijimos a nuestros padres, es que tú no me entiendes por lo que estoy pasando. Es que tú no me entiendes, por eso me castigas. Bueno, Dios, que es nuestro Padre en perfección, nos entiende. Sabe por lo que pasamos. Sabe por las tentaciones que nosotros pasamos en esta vida. Por eso tiene amor, tiene gracia, tiene compasión y nos invita una y otra vez a arrepentirnos de nuestros pecados. Por último, aún en momentos en que no sabemos qué orar porque nos encontramos en una situación difícil, podemos confiar en lo que nos dice Romanos 8, 26 y 27, que es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros ante Dios. ¡Qué esperanza, mis hermanos! ¿No sabes qué decir? ¿No sabes cómo orar? ¿No sabes cómo verbalizar tu problema ante Dios? Confía en el Señor, porque el Espíritu Santo es aquel que dirige tus palabras ante Dios. En tiempos de aflicción y en los que no sabemos cómo orar, tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros. ¿Y para qué intercede Él? Para que entendamos que todas las cosas cooperan para nuestro mayor bien. ¿Que nuestro problema sea resuelto? No. Nuestro mayor bien es ser más como Cristo. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos